Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si usted es víctima del conflicto armado, este programa es para usted. Normalmente en este espacio nosotros recibimos llamadas telefónicas de ustedes y también casos que nos envían a través de la línea del WhatsApp. Y hay unas personas en el máster de nuestro programa, de nuestro estudio, de nuestro canal, que consultan esos casos en línea directamente con la información que tiene la unidad para las víctimas en todo el país, y allí se sabe cómo va el proceso de cada uno de ustedes. Por eso la respuesta inmediata cuando ustedes exponen su caso aquí. Hoy tenemos que contarles a todos ustedes que tenemos algún problema con el sistema, no tenemos una forma de comunicarnos directamente para averiguar cada uno de los casos de ustedes. Por eso les queremos rogar que si ustedes tienen alguna inquietud, pues que sea una inquietud, de pronto una pregunta general que tengan sobre el tema de las víctimas y reparación y todas las inquietudes que tengan, pero les recordamos o les insistimos que no tenemos forma de averiguar cada caso particular. Si nos llama don José, doña María, preguntando su caso particular, no tenemos comunicación en estos momentos por falla en el sistema. Les rogamos a todos ustedes que nos disculpen por este inconveniente, lo estamos tratando de solucionar para en la próxima oportunidad tener ya esa herramienta disponible. Nos pueden llamar, eso sí, les repito, al teléfono 265-7757, 265-7757, línea telefónica que veían ustedes hace un segundo en pantalla. La están viendo ahora nuevamente. Pueden marcar desde cualquier lugar del país para que nos hagan preguntas generales sobre el tema de víctimas y reparación y todos los procesos, pero insistimos, no podemos dar respuesta de casos específicos con nombre propio de cómo va cada proceso por fallas en el sistema solo por esta noche. Esperamos tener resuelto esto lo más pronto posible. Hoy, para hablar de estos temas que le interesan a todos ustedes que son víctimas del conflicto armado, nos acompañan Marta González, profesional de reparación individual de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia. A ella le agradecemos por aceptar esta invitación esta noche. Bienvenida, Marta. Buenas noches, Germán. Muchas gracias. Buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo. Gracias por seguirnos en este programa. Este programa fue pensado para ustedes, para las víctimas del conflicto armado y para toda la sociedad en general que quiere saber cómo va este proceso. Claro que sí. También nos acompaña César Londoño, abogado de la Fundación Forjando Futuros, quien hace parte de este convenio para la realización de este programa. César, gracias. Germán, buenas noches a usted, a todas las personas que nos observan, y con mucho gusto esta noche procuraremos resolver algunas inquietudes. Hay programas para las víctimas, hay una unidad de víctimas, hay una ley de víctimas, porque lamentablemente, Marta y César, tenemos que decir, hay muchas víctimas en este país. El otro día veíamos cuando el Papa, más de 8 millones de víctimas de los diferentes actores armados, inclusive agentes del Estado en Colombia, que merecen reparación, que merecen retornar a sus sitios de origen de donde fueron desplazados, que merecen que, si bien perdieron algún ser querido, no va a volver a la vida porque le den algún tipo de ayuda económica, pues sí merecen que el Estado los repare y que también a veces los grupos armados les pidan perdón y hagan otro tipo de reparación. Por eso hacemos este espacio pensando en todos ustedes. Gracias, repetimos, a la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia y a la Fundación Forjando Futuros. Y hoy vamos a hablar de varios temas. Y vamos a comenzar hablando del tema de tierras, porque esto preocupa mucho a la gente. ¿Qué pasa con la tierra que yo dejé abandonada cuando me sacaron a la fuerza o cuando me tocó venderla? En fin, una cantidad de situaciones que el mismo conflicto ha hecho que las personas se desplacen de un lugar a otro y tengan que abandonar sus fincas, sus terrenos. Ocupantes, se habla de ocupantes. Digamos que hay varias modalidades de encontrar a una persona allí cuando la gente regresa. ¿Qué son los ocupantes de tierras y cómo se acredita esta condición? Bueno, los ocupantes de tierra, empecemos por aquí. El Estado colombiano es el dueño de las tierras, lo que nosotros llamamos los baldíos, o sea que no tienen ninguna persona que esté inscrita como propietaria en ninguna parte del registro de instrumentos públicos, entonces a eso lo llamamos los baldíos. Las personas ocupan los baldíos, es decir, se van a vivir allá, construyen una vivienda, siembran, explotan esa tierra, explotan ese terreno y ellos son los ocupantes. Los ocupantes tienen unos derechos y ellos pueden acudir a la Agencia Nacional de Tierras, antes era el INCODER, ahora es la Agencia Nacional de Tierras, para que les titulen esa tierra, les pongan esa tierra a nombre de ellos.
Aquí hay que resaltar un punto muy importante y es relacionado con cuál es el objeto del proceso de restitución de tierras. Porque claro, la gente le hablan de tierras, entonces solamente piensa en fincas nomás. Hay que tener claridad que el proceso de restitución de tierras es frente a todos los bienes inmuebles, propiedad raíz, trátase de apartamento, casa o finca, o simplemente un lote que no tiene construcción. Pero es un concepto mucho más amplio. Como lo decía la doctora Marta, los bienes baldíos hace referencia a bienes del Estado que no tienen antecedente registral, que nunca han sido de un particular y las personas simplemente van al predio, ven que está abandonado, que no hay un propietario que diga que es de él. Entonces son dos opciones, o el bien es un baldío, nunca ha pertenecido a nadie y no ha salido de la esfera del patrimonio del Estado, de la propiedad del Estado, o es un predio que es particular y que se encuentra abandonado, o que simplemente el propietario no lo está ocupando y entonces la persona se introduce en el respectivo predio, trátese de una casa o una tierra, y comienza a explotarlo económicamente, porque es que la finalidad de los baldíos es de alguna forma intentar solucionar ese problema de tierras que tiene Colombia, de distribución de la tierra, que el campesino pueda encontrar un lugar donde laborar, donde cultivar, donde generar un ingreso para él. Entonces, ¿qué condiciones debe tener una persona pues, para poder acceder a un baldío? Primero, que sea un predio, que sea propiedad del Estado y que no haya tenido antecedente registral, que nunca haya sido de un particular, de nadie. Y lo otro es que lo dedique al tema de la agricultura, porque es que esto aplica para predios de carácter rural, no urbanos. La finalidad de estos baldíos es lograr una explotación de carácter económico que genere algún tipo de alimento o una explotación agrícola. Que produzca. O también, por ejemplo, para temas de ganado también. Ahora bien, la finalidad de estos, ¿cuál es? Que estos baldíos, de alguna forma, cuando se adjudiquen, cumplan unas condiciones. Que no es a cualquiera que se le adjudica. La persona a la que se adjudica, aparte de trabajar el predio, que se trate de un bien que no ha salido del patrimonio del Estado, que tenga unas condiciones económicas que no le permitan a él, por sus propios medios, acceder a bienes inmuebles para explotarlos económicamente a nivel rural. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero le recordamos que estamos en directo para que si usted tiene alguna inquietud, repetimos, insistimos en esto porque no tenemos comunicación con el sistema para averiguar casos particulares. Si tienen ustedes preguntas generales sobre víctimas, qué derechos tienen, cómo me declaro víctima, dónde puedo ir si soy víctima, los derechos que ustedes tienen, nuestros invitados les pueden ayudar con esto y ustedes nos pueden llamar desde cualquier lugar del país al teléfono 265-7757 para que expongan sus inquietudes generales y tendrán respuesta inmediata. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos para seguir hablando sobre los derechos de las víctimas aquí en nuestro programa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este programa es para ustedes si son víctimas del conflicto en Colombia. Les recordamos que ustedes pueden llamar desde cualquier lugar del país al teléfono 265-7757. En esta oportunidad, pues no podemos responder casos puntuales, no podemos decirle cómo va su proceso. Si nos quiere preguntar sobre esto por fallas en el sistema, cuestiones técnicas que estaremos resolviendo más adelante. Si tienen preguntas generales sobre esto de las víctimas, ley de víctimas, restitución de tierras, los procesos para ser declarado víctima, los lugares donde la gente puede acudir en caso de que sufra algún tipo de situación que la haga como aparecer como víctima, pues aquí podemos responderle a ustedes generalmente, pero no podemos dar respuestas puntuales sobre un caso específico por lo que le hemos dicho a ustedes toda la noche. Pero vamos a responder sí un caso de WhatsApp que nos había enviado con anticipación el señor Nelson Ramiro Valdés. Él nos escribió a la línea de WhatsApp y él vive en la ciudad de Medellín y la pregunta es la siguiente. Si a una familia le desaparecen un hermano y él era casado y dejó un hijo, ¿la reparación por víctima la puede reclamar la esposa sin previo aviso de la familia? Es decir, papás, hermanos. ¿Cómo debe proceder la familia en estos casos? César Londoño tiene la respuesta para don Nelson Ramiro Valdés. Bueno, en estos casos hay que visualizar que de todas formas hay un orden
en la prioridad para el pago de la indemnización, en este caso para la asignación. Las indemnizaciones no se adjudican para todo el núcleo familiar de la persona, es decir, para todos sus familiares. Va dirigido para unas determinadas personas conforme a un orden específico. En primer lugar, pues ese marco de indemnización está dirigido principalmente para los hijos y la cónyuge o el compañero permanente o la compañera permanente. Ya si de pronto falta uno de estos dos, se puede extender hacia los padres. Y ya en caso de que se presente la ausencia del cónyuge y los hijos, entonces serían los padres y ya serían, entonces, doctora, tengo entendido que también los abuelos pasarían a esta línea. Pero conforme, si no hay padres. Si no hay padres. Pero conforme ya a esta, hay que tener en cuenta que son dos marcos jurídicos. Uno es el decreto 1290 y otro es el 4800. En el caso del decreto 4800, que es el que regula actualmente conforme a la ley 1448, este se extiende máximo hasta los abuelos, no se va hasta los hermanos, que era como lo estipulaba el 1290. Por ello, una esposa y un hijo podrán solicitar la indemnización sin tener que avisar a los respectivos familiares, a los demás familiares. Bueno, antes de ir a la pausa, estábamos hablando con Marta y con César sobre los ocupantes. Nos explicaban que son tierras baldías. Los baldíos son terrenos que no los ocupa nadie, o que no los ocupan, o que no son propiedad de ningún particular, son terrenos del Estado que no tienen, digamos que una persona que aparezca allí como propietaria. Y quería saber, César y Marta, si una persona tiene que vivir en ese baldío para poder decir que lo está ocupando, o podría ponerlo o arrendárselo a alguien. Germán, incluso también aclarando algo que me estaban manifestando en ese punto, incluso un baldío puede estar ocupado por una persona, un ocupante, y ese ocupante puede disponer puede disponer y vender esa ocupación que tiene. Y la nueva persona entonces entraría de nuevo a llenar todos esos requisitos que establece la ley para poder acceder a la posible y eventual adjudicación por parte, hoy en día, de la Agencia Nacional de Tierras, que es ante esta entidad ante la cual debe elevar la solicitud. Ahora, como lo manifestábamos, la idea de los baldíos es solucionar un problema de ausencia de. Entonces no tiene sentido que la persona vaya, se apropie de un baldío y lo arriende. No, la idea es solucionar. No tendría la necesidad. No tendría la necesidad. La idea es no simplemente generarle riqueza, es solucionarle unas carencias básicas, que es el tema de la vivienda y el acceso directo a la tierra, para poder él acceder también a su derecho al trabajo, a la sostenibilidad, al mínimo vital. Muy bien, tenemos llamada de Carlos Henao de Medellín. Le recordamos a don Carlos que no tenemos posibilidad de consultar casos específicos para responderle puntualmente proceso suyo en particular, pero sí podemos responderle con la ayuda de nuestros invitados preguntas generales sobre el tema de víctimas. Buenas noches, don Carlos. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Me dice que hacer una pregunta general. Sí, claro. La situación es esta, de que una persona, eso fue declarado por un asesinato en el 2000, iba a terminarse el 2012. La señora tenía 95 años. Se mandan todos los papeles y fue aceptado totalmente para la indemnización. Tenía enferma en problemas mentales porque habían matado a otros 5 hijos, pero dentro de todos los hijos no fue aceptado sino uno. Tenía problemas en los pulmones, tenía problemas de todo y fue aceptada, pero la priorización se mandaron una cantidad de papeles, de clínicas, de fórmulas, de todas las situaciones, esperé años, y lo que estaban esperando es que la señora falleciera. Y se mandaba la priorización, se mandaba la priorización, y nunca fue efectivo esto. Se murió el año hace 6 meses y murió esperando y fue aceptada en vida. Debían de entonces de compensar a la familia. Que una cosa era que hubiera muerto sin haber sido aceptada. Se acepta de que entonces no, pero si fue aceptada ella murió esperando. Entonces en ese caso, porque es como una especie, debían de entregarle eso a la familia, a las hijas, para decir algo. Don Carlos, vamos a consultarle aquí a nuestros invitados Marta González y César Londoño sobre ese caso en particular, que es bien interesante. Nunca habíamos tenido esta pregunta. ¿Qué pasa si la persona que ha sido aceptada como víctima y tiene derecho a indemnización y todo esto muere? Sí, don Carlos, pues lamentamos mucho el caso que nos ha contado, sentimos mucho la muerte de la señora. Pueden suceder 2 cosas ahí. Si la persona ya se le ordenó el pago de la indemnización, es decir, ya tiene lo que nosotros llamamos la carta cheque,
lo que se hace es un proceso de sucesión y esa carta cheque se le entrega a los herederos de la persona que falleció, porque eso entra al patrimonio como una masa, pues de la masa herencial, es parte de la herencia. Si la persona todavía no tiene la carta cheque, es decir, está reconocida como víctima, pero todavía no se ha ordenado el pago específico para esa persona, el dinero que a ella le correspondía, entonces se reparte entre las personas que todavía están vivas. Es decir, si las hijas están vivas, si las hijas tienen derecho a la indemnización, ellas recibirían la parte correspondiente que le tocaría el 25% a la mamá que falleció. Le tocaría a las hijas por partes iguales. ¿Dónde podría don Carlos averiguar en qué va su proceso? Pues ya que no podemos ayudarle esta noche por problemas en el sistema, ¿a dónde podría llamar? Puede ir a los puntos de atención. Nosotros tenemos los puntos de atención, como es de la ciudad de Medellín, tenemos 3 puntos de atención, en Belencito, en Palermo y en Cauces, lo que la gente llama las UAO, antes se llamaban las UAO. Ahí un orientador puede mirar en el sistema efectivamente en qué estado está el proceso, o sea, si ya se ordenó el pago, por ejemplo, para las hijas, y si no, se tiene que hacer la novedad de la muerte de la señora con el registro civil de defunción de ella, para que no se ordene el pago en favor de la señora que falleció, sino que el dinero se distribuya en los otros familiares que van a recibir la indemnización. Muy bien, así como don Carlos Henao, pues es un caso particular, pero digamos que puede estar, varias personas pueden estar en esta misma situación. Los invitamos a ustedes si tienen inquietudes así generales para que llamen a la línea telefónica 265-7757 y nos planteen una situación que tenga respuesta inmediata, y les indicaremos también aquí con la ayuda de nuestros invitados a dónde pueden conseguir más información mientras restablecemos el problema o arreglamos el problema con la línea, con el sistema para averiguar. Pausa y ya regresamos para seguir hablando sobre los temas de víctimas aquí en nuestro programa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Cita con las víctimas del conflicto armado. Nos acompañan esta noche nuestros invitados de la Unidad para las Víctimas del Departamento de Antioquia y también de la Fundación Forjando Futuros. Ellos son profesionales que conocen muy bien de estos temas. Marta González, profesional de reparación individual de la Unidad para las Víctimas en el Departamento de Antioquia, y César Londoño, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Bueno, yo quería tomarme el atrevimiento, con el permiso de nuestros invitados, y con el permiso también de nuestro televidente que nos llamó hace un momento, que no, pues, se conmueve uno cuando él nos dice se murió esperando la indemnización, no le llegó, o esperaron a que se muriera para no pagarle. Hablábamos aquí durante la pausa que, pues, que no es que la Unidad para las Víctimas ni este programa de las víctimas espere que la gente se muera para no pagarle, porque es que, lo decíamos al principio, son más de 8 millones de víctimas, es mucha gente de un conflicto que lleva muchos años, y hay, digamos, que una larga lista de espera de personas muy mayores que lamentablemente, como en el caso de la familiar de él, pues falleció, pero el derecho nunca se le desconoció, Marta, se le reconoció a él y a mucha gente. Hay mucha gente que de pronto más joven que también fue víctima, pero no le ha llegado porque hay una priorización, hay, digamos, que un orden de llegada, y esa es la explicación para aclararle un poquito a don Carlos, que estaba como angustiado por esto. Sí, lo estábamos hablando aquí nosotros. Realmente, don Carlos, es una situación muy difícil, pues en Colombia este conflicto armado lleva muchísimos años y muchas personas que son víctimas, que están en nuestro registro, son personas mayores, son personas con discapacidad, que también son personas que debemos priorizar, personas con enfermedades terminales, y por supuesto tratamos de que ellos y ellas sean las primeras en ser indemnizadas. Pero es una lista muy grande, son 8,5 millones de víctimas en el registro. De esas 8,5 millones de personas, más o menos tenemos 6 millones todavía para indemnizar. Entonces no se desconoce el daño, tampoco estamos esperando que la gente se muera, no, de eso no se trata, y procuramos agilizar todos los procedimientos para que la gente tenga acceso a eso, que es un derecho establecido en la Ley de Víctimas y en leyes anteriores.
Muy bien, tenemos otra inquietud que nos había hecho llegar en el programa anterior y que no alcanzamos a responder a través de WhatsApp. Es una inquietud de la señora Dora Muñoz, de la ciudad de Medellín. Nos va a responder Marta, voy a leer el caso. Dice, se le había dado respuesta a esta persona, será indemnizada por caso de homicidio, pero queremos saber, bueno, dice que su esposo está bajo decreto 1290. ¿Qué le podemos decir, Marta, a esta señora Dora Muñoz de Medellín, quien nos había enviado su caso a través de la línea de WhatsApp? Sí, doña Dora nos plantea un caso muy difícil. Hoy es el día de los casos difíciles. Ella fue reconocida como esposa sobreviviente de alguien que fue asesinado en un conflicto armado junto con sus 4 hijos, hijos de la persona asesinada. La señora comenta que tiene otros 4 hijos que no eran de la persona, de su esposo asesinado, pero que él los había criado como sus hijos. Si la unidad para las víctimas ya ordenó la indemnización para ella y los 4 hijos que aparecen en el registro civil de nacimiento como hijos de la persona fallecida, pues ya el procedimiento está ahí cerrado, porque si no habría que hacer un procedimiento extra, ella lo tendría que hacer, administrativo, para tratar de demostrar que esos 4 hijos que no eran registrados por el señor fallecido, él los cuidó y los crió. Porque la Corte Constitucional estableció que también los hijos de crianza pueden tener acceso a la indemnización, pero usted tiene que demostrar que la persona fallecida era quien lo cuidaba, quien pagaba la alimentación, etcétera. Entonces, finalmente, también habría que mirar si esos 4 hijos que no eran de la persona fallecida eran personas mayores de edad o no, ¿sí? Para establecer ahí. O sea que si ya hay un proceso que nosotros ordenamos una indemnización es porque ya establecimos quiénes eran los de mejor derecho en ese caso. Muy bien, rápidamente porque se nos agota el tiempo, tenemos llamada de Germán Jaramillo desde Medellín. Germán, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Lo escuchamos, rápidamente, por favor, que se nos... Lo que pasa es que nosotros tenemos una finca en Yarumal. Aló. Escúcheme por el teléfono, por favor. Lo que pasa es que nosotros tenemos una finca en Yarumal y nos Mermalen. Don Germán, escúcheme por el teléfono porque por el televisor hay un retraso y no nos demoramos eternidades. Escúcheme por el teléfono, por favor. Mermale al televisor. Tan bello. Don Germán, escúcheme por favor, hablemos solo por el teléfono, por favor. Sí, señor, le estoy escuchando. Adelante, cuéntenos rápidamente que nos queda un minuto. Vea, lo que pasa es que yo tengo una finca en Yarumal, la guerrilla nos sacó de allá, nos tumbó la casa y ahora el gobierno nos está cobrando los impuestos. ¿Qué podemos hacer para que nos colabore el gobierno antes a favor, no en contra? Sí. Muy bien, don Germán, respuesta inmediata. Bueno, en este caso la persona debe iniciar todo el trámite de restitución de tierras porque específicamente hay un beneficio que judicialmente se cobija y es la exoneración en el pago del impuesto predial que va desde el momento del despojo hasta el momento de la entrega judicial del bien inmueble. Incluso esa exoneración se puede extender mucho más conforme a la reglamentación municipal que establezca cada consejo municipal. Pero sí hay algo que hacer. Sí, claro que sí. Incluso casi todos los municipios ya tienen la exoneración del pago del impuesto predial para las personas que fueron desplazadas. ¿Y él a dónde debe ir? A la alcaldía. El primer paso es a la alcaldía averiguar si tiene ese derecho y si no, a la unidad de restitución de tierras. Muy bien, don Germán, pendiente entonces para que haga rápidamente ese trámite, porque usted tiene derecho. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden, nos estaremos nuevamente de aquí a 8 días. Bueno, los martes, en los últimos 15 minutos del programa Nos Cogió la Noche, y los miércoles de 7:30 a 8. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. Muchas gracias, Germán, por invitarnos, por estar con nosotros. Y César, muchas gracias. Ustedes, muchas gracias. Todos ustedes que tengan una feliz noche. Gracias.